Hola, en este video les voy a explicar cómo escalar una camisa masculina. El escalado es el incremento y decremento a partir de una talla base. Para iniciar nuestro escalado tenemos que tener en cuenta nuestra talla de medidas, y tener en cuenta que toda medida en ancho se divide en dos y los contornos se dividen en cuatro, en el caso de nuestra camisa. Vamos a comenzar por nuestro delantero. Vamos a empezar escalando nuestro delantero y vamos a empezar con nuestro centro frente escote. Por centro frente escote, en nuestro eje Y subimos 3 milímetros. En escote hombro subimos 0,6 en el eje Y en el eje X corremos 0,25. En hombro sisa subimos en el eje Y 0,6 y en el eje X corremos 0,75. Por ancho de pecho, en la parte más pronunciada de nuestra sisa, corremos 3 milímetros. Por costado sisa, corremos en el eje X 1,1 centímetro. En línea de cintura, en el eje Y subimos 3 milímetros y corremos en el eje X 1,1 centímetro. Por costado ruedo, en el eje X corremos 1,1 centímetro y bajamos en el eje Y 1 centímetro. Por centro frente ruedo bajamos 1 centímetro y unimos nuestros puntos de escalado, y aquí terminaríamos de dar el incremento de nuestra talla en el delantero. Vamos a escalar la espalda. Tenemos que tener en cuenta que las mismas proporciones que le dimos al delantero le vamos a dar a la espalda, con una diferencia en centro atrás escote, que subimos en el eje Y 0,25. En escote hombro de nuestra espalda subimos en el eje Y 0,6 y corremos en el eje X 0,25. Por hombro sisa subimos en el eje Y 0,6 y corremos en el eje X 0,75. Por ancho de pecho, en la pronunciación de nuestra sisa, sacamos 3 milímetros. Esto lo hacemos para que nuestra sisa tenga una mejor caída. En costado sisa de nuestra espalda sacamos por el eje X 1,1 centímetro. En línea de cintura, costado, por el eje Y subimos 3 milímetros y en el eje X corremos 1,1 centímetro. Por costado ruedo, en el eje X corremos 1,1 centímetro y bajamos por el eje Y 1 centímetro. Por centro atrás ruedo bajamos 1 centímetro y así terminamos uniendo nuestros puntos de escalado. Y ahí ya tendríamos terminado nuestro incremento en la espalda. Para escalar nuestra manga tenemos que tener en cuenta las mismas proporciones de nuestro delantero en la sisa y la espalda en la sisa. Las mismas proporciones se las vamos a dar a nuestra manga. Comenzamos por cabeza de manga. En el eje Y subimos 0,6 milímetros.
Y por la parte más pronunciada de la sisa en nuestra manga, en delantero y en espalda vamos a sacar 3 milímetros. Por costado sisa, corremos en el eje X 1.1 centímetro. Y en largo de manga, en costado largo de manga, corremos en el eje X 0.5 y bajamos en el eje Y 0.5. Lo mismo hacemos en la espalda de nuestra manga. Y ahí unimos nuestros puntos de escalado. Y ahí ya terminaríamos nuestro incremento en nuestra manga. Para el cuello tenemos que tener en cuenta las mismas proporciones que dimos en el delantero y en el posterior. Para el cuello solamente vamos a escalar el largo del cuello. Los anchos no se tocan, nunca aumentan, no cambian. Entonces le vamos a dar un incremento en el largo de nuestro cuello de 0.6. De 0.6 unimos y cerramos con centro atrás de nuestro cuello. Para el pie de cuello hacemos lo mismo. Escalamos una proporción en el eje X de 0.6. Solamente en el largo. Y unimos. Para el puño, en los costados del puño, vamos a incrementar 0.5. Le vamos a dar un incremento en 0.5 y unimos. Y en los costados, en ambos costados, 0.5. El bolsillo no escala ni la portañuela. Estas son las dos piezas que no escalarían en nuestra camisa. Escalan, pero ya en tallas mucho más grandes. Sí podría escalar nuestro bolsillo y la portañuela. Espero les haya gustado